Hola hermanos, buenos días. ¿Qué tal están? ¿Bien? Pues gracias al coro de la iglesia de Tarancón. Pero hay algo que falta, ¿no? En el coro de la iglesia de Tarancón. Faltan caballeros, ¿no? Los tenores, esa voz fuerte. Entonces yo creo que estarán también invitados para participar del coro. En Madrid también pasa lo mismo. Hay más damas que caballeros. Los caballeros un poco somos medio tímidos y muchas veces no participamos, pero el encargado del coro siempre nos dice, por favor, quedan invitados todos los caballeros para participar del coro. Pero bueno, entra por aquí y sale por aquí, porque algunos tienen miedo, porque para estar en el coro también, ¿qué hay que hacer? Hay que orar mucho, ¿no? Para que Dios nos pueda dar, que de estos labios, de este corazón salga las palabras, el mensaje, el cual quiere transmitir cada himno, ¿no? Entonces es un poco difícil y a la vez hay que memorizar. Entonces yo al memorizar soy muy malo. Entonces ahora, antes de empezar, les pido por favor que se saluden entre ustedes. Si no lo han hecho al inicio, pues ahora mismo pueden hacerlo. Vale, también dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Hay algunos que vienen por primera vez aquí a la iglesia de Tarancón. Vale, 1, 2. Vale. Bienvenidos. Les damos un fuerte aplauso, ¿no? Es una alegría tener así invitados nuevos, ya que Dios muchas veces siempre abre, ¿no?, las puertas. Él siempre nos dirige a dónde ir, cómo ir y luego para qué ir a ese sitio. Entonces el propósito de Dios, el plan de Dios es perfecto y de verdad nosotros en todas nuestras iglesias siempre estamos felices cuando viene un invitado nuevo. Entonces yo sé que ustedes lo van a cobijar bien y van a cuidar muy bien del invitado. Entonces antes de empezar quiero que por favor oremos a Dios para que Dios sea quien nos dirija el día de hoy. Vamos a orar juntos. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo que tú nos permites. Hoy estamos aquí delante de ti, Padre Santo, pero sin antes recordar ese gran momento en el cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Ese momento en el cual tú, Padre Santo, hiciste una gran obra a través de nuestro Señor Jesucristo, el perdonar todos nuestros pecados a través de su sangre. Padre Santo, nosotros hemos entendido que hace 2000 años ya fueron borrados todos nuestros pecados a través de su sangre, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, también desde el momento que entendimos este Evangelio, el Evangelio verdadero, queremos hacer tu voluntad y caminar siempre según tu voluntad. Padre Santo, muchas veces somos débiles, aún somos carne, pero sabemos muy bien que el Espíritu Santo que mora en cada uno de los salvos, en cada uno de tus hijos, es quien nos guía. Y también nosotros hemos entendido que tenemos que estar pegados a la vid que tú eres nuestro Señor Jesucristo, y nosotros los pámpanos. Si nosotros estamos pegados a la vid, que eres tú, nuestro Señor Jesucristo, es muy fácil poder caminar en este mundo, es muy fácil predicar el Evangelio. Muchas veces nosotros, como hombres débiles que somos, nos alejamos de ti, Padre Santo, pero por favor ayúdanos a permanecer siempre en tu iglesia. Así también queremos pedirte por cada uno de los hermanos que el día de hoy no pudieron llegar, cuida por favor de sus vidas. Ayuda por favor para que cada hermano nunca se debilite en la fe y que por favor siempre permanezca en tu iglesia. Padre Santo, es tan importante permanecer en tu iglesia y por sobre todo tener comunión, la comunión entre hermanos, la comunión especial contigo. Ayúdanos por favor a que día tras día nosotros podamos caminar haciendo tu voluntad. También, Padre Santo, ayuda a todas nuestras iglesias. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Muchas veces Satanás trabaja arduamente. Quiere deshacer tu iglesia, pero sabemos que el poder y la fuerza lo tienes tú. Y nosotros, confiando en la fuerza y el poder que tú tienes, pues nosotros queremos caminar también confiadamente. Padre Dios, ayúdanos el día de hoy, por favor. Ayuda para que tu palabra sea solo tu palabra y no sea palabra de hombre. Padre Santo, por favor, abre el corazón de cada uno de los hermanos y que por favor tu palabra permanezca en el corazón de cada uno de los hermanos. Padre Santo, todo esto te lo pedimos y te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vale, mis hermanos, para los que no me conocen, soy el hermano Edgar, como dijo el hermano al momento de presentarme, de presentar. Yo soy de la Iglesia de Madrid, hoy me toca estar aquí con ustedes. Vuelvo a reiterar, yo creo que deben extrañar mucho ya a Pastor Julián, ya que la semana pasada estaba otro pastor, ¿no? ¿Quién estaba aquí? Pastor Won, ¿no? De la Iglesia de Murcia. Entonces, este domingo también no está con ustedes. Entonces yo sé que estarán extrañándolo. Hoy el pastor Julián está en la iglesia de Madrid. Entonces es por eso que yo tengo que estar aquí con ustedes. Pero ya la próxima semana estará con ustedes y no olviden venir con mucho gozo y alegría y poder darle un fuerte abrazo al pastor Julián, ¿no? Que yo creo que extrañará también ese abrazo fraternal de cada uno de ustedes. Y en cuanto al pastor principal de la iglesia de Madrid, al cual yo asisto, él está ahora mismo en La Coruña. Él está realizando un seminario bíblico, empezó el día miércoles y hoy es el último día. Entonces les pido por favor que oren por Pastor Pablo Moon para que Dios permita y que muchos invitados que han estado participando en la iglesia de La Coruña puedan recibir la salvación, recibir ese gran regalo de Dios. Entonces así podemos orar unos por otros. Y también orar por Pastor Julián, ¿no? Para que también Dios pueda darle las palabras correctas para que él pueda transmitir el día de hoy a los hermanos de la Iglesia de Madrid. Pero ¿cómo puede hacer el Pastor Julián o cualquier pastor el momento de predicar que esa palabra llegue al corazón de cada uno de los hermanos? Es a través de la oración de cada uno de ustedes. Porque yo sé que cada uno de ustedes ora, ¿no? Porque hay que orar, ¿no? Unos por otros. Hay que orar también en especial por el pastor, porque el pastor es quien guía la iglesia del Señor, ¿no? El pastor es quien cuida la iglesia del Señor. El pastor es quien dirige, quien está pensando cómo podemos evangelizar. Entonces, el trabajo no es de uno solo, el trabajo es de todos, ¿no? Porque nosotros somos el cuerpo del Señor. Entonces, les pido por favor que no olviden orar. Y como tanto es redundado en la oración, orar y orar y orar, pues el tema de hoy es la oración, que yo creo que es necesario, ¿no? Es bueno recordar, aunque muchos lo sabemos, ¿no? ¿Qué es la oración? Pero tenemos que entender bien cuál es la verdadera oración. ¿Qué oración Dios escucha? Antes de empezar, quiero que busquemos el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 30. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 30. ¿Cuál es el reloj que vale? ¿El que está en la pared o el que tengo aquí enfrente? Vale, entonces, estamos pasados de hora, ¿no? Porque ya es 20. Vale, Romanos capítulo 15, versículo 30. Vamos a leer todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Aquí dice, yo sé que han desayunado ustedes, sí, ¿no? Un rico colacao o bien un café con leche, ¿no? Entonces, por favor, voz alto. Yo sé que Tarancón son buenos lectores. Entonces, a la voz de 3, 2, 3. Vale, gracias. Aquí podemos ver el corazón del apóstol Pablo, ¿no? Él hace mención diciendo, os ruego. Pero luego en la parte de abajo dice, que me ayudéis orando por mí a Dios. Este es el corazón del apóstol Pablo. Él está rogando que oren por él a Dios. Hoy en día nosotros conocemos muy bien y sabemos muy bien que hay infinidad de iglesias. Muchas iglesias en las cuales se predica el Evangelio. Pero tenemos que distinguir bien cuál es el verdadero Evangelio. ¿Cuál es el verdadero Evangelio de Dios? ¿Cuál es el verdadero Evangelio que hace mención la Biblia? Un salvo es muy fácil que pueda distinguir una iglesia donde hay vida y una iglesia donde no existe la vida.
Una iglesia en la cual esté el Espíritu Santo de Dios y una iglesia en la cual no esté. Muy fácil. Si un salvo tiene la vida del Señor en su corazón, es muy fácil distinguir. Hoy en día podemos ver que muchos hermanos han recibido la salvación según la Biblia. Muchos han entendido bien el Evangelio verdadero. Han entendido bien la cruz de Cristo. Han entendido bien por qué derramó su sangre. ¿Por qué Él vino hace 2000 años? ¿Cuál fue el propósito? Pero, entre comillas, no han entendido qué es la iglesia, qué es la comunión. Es triste ver que algunos hermanos que han recibido la salvación, los primeros días muy bien, gozo, paz, alegría en el corazón, pero a medida que va pasando el tiempo, es triste decirlo, pero algunos se han alejado de la iglesia del Señor. ¿Pero por qué puede pasar esto? Yo creo que es porque no han confiado en Dios, no confían en la palabra. Algunos se alejan porque han visto otro evangelio. Algunos piensan que es un evangelio mejor al de la Biblia. Algunos dicen, en ese evangelio o en esa iglesia hay mucha bendición. Pero ¿cuál es la principal bendición según la Biblia? ¿Las cosas carnales? ¿Las cosas terrenales? ¿Cuál es la mejor bendición? La salvación. Esa es nuestra mejor bendición. Entonces, si uno se aleja de la iglesia, pues hay que examinar su fe. Habrá que examinar, ¿realmente soy salvo? Porque el Señor nos dejó, ¿dónde? ¿En nuestra casa? Nos dejó en su iglesia, en la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que permanecer en su iglesia. Pero ¿por qué puede ser que estos hermanos que han entendido bien la salvación se alejen de la iglesia? Yo creo que somos responsables, ¿no? Yo en especial también, y lo he meditado mucho sobre la oración. ¿Por qué digo que nosotros también somos responsables de que alguno se aleje de la iglesia del Señor? Es porque no estamos orando, ¿no? Porque ¿qué dice el Señor? Orar unos por otros. Entonces, nosotros tenemos que orar al Señor por cada uno de los hermanos, en especial por el pastor, ¿no? Como hace un momento dije. Tenemos que cuidarnos entre hermanos. No olviden que Satanás es muy astuto, muy astuto. Quiere mostrar otro evangelio que no es el correcto. Quiere mostrar otro tipo de oración. Pero nuestro Señor Jesucristo ha sido muy claro y nos ha dejado cómo debemos orar. En el mundo hay varios tipos de oración, ¿no? Infinidad de oraciones. Yo recuerdo muy bien cuando era adolescente, me hacían orar el Padre Nuestro, pero no sabía qué era el Padre Nuestro. ¿Por qué yo tenía que decir Padre Nuestro? Me hacían rezar, como se dice en la Iglesia Católica, el ángel de la guarda. Luego, creo que es la Ave María, ¿no? Ave María, Madre de Dios, y eso me lo sé de memoria hasta ahora, porque me lo han hecho repetir infinidad de veces. Entonces Satanás quiere mostrarnos la oración según su conveniencia. Pero nosotros tenemos que tener claro la oración verdadera. Quiero leerles algo, que esto también les puede ayudar mucho, y luego vamos a ver por qué leí esto. Quiero leerles lo siguiente. Dice que viajando por la China, nos encontramos con una pequeña viejecita que ascendía una pronunciada escalinata en la ladera de una montaña que conducía a un templo pagano. Cuando le hablamos, se detuvo, cansada y dolorida, a secarse la frente porque subía los gastados escalones de rodillas. Ella dijo lo siguiente: voy al templo a orar
y a encontrar paz para mi corazón. Contestó con desaliento. Entonces le preguntaron, ¿por qué sube de rodillas? Ella dijo, el camino es largo y arduo. Tantas veces he estado allí antes y he vuelto con el corazón vacío. Quizá esta vez los dioses sonrían porque vengo con más humildad. Ese era el pensamiento de esta abuela. Ella subía de rodillas. Y luego dice, en las Filipinas interrogué a una mujer que pasaba largas horas en devotas oraciones. ¿Qué es lo que pasa tanto sobre su corazón que la hace orar con tanta frecuencia y tan largamente? Debo repetir estas oraciones tantas veces porque no doné a la iglesia una proporción del precio de la venta de mi cerdo la semana pasada. Digo estas oraciones como penitencia. Otro, en California, un hombre me dijo, todas las noches digo una oración antes de acostarme, por si me pasa algo durante la noche. Aquí podemos ver que este hombre tenía miedo. Es por eso que oraba por la noche. Él dice, por si me pasa algo. Pero no entendía verdaderamente ninguno de las tres personas a quienes he mencionado qué tan importante es la oración y para qué, el por qué. Aquí muy fácilmente podemos darnos cuenta que estas tres personas no eran salvos, no tenían la salvación. ¿Por qué? La viejecita oraba, subía al templo para orar a los dioses. Hay que saber distinguir, ¿no? Singular y plural. Solo hay un Dios, un espíritu, un Señor, un cuerpo, una esperanza, solo uno. Solo hay un Dios y ese Dios es el Dios creador de todas las cosas. Mi creador, un solo Dios. Pero la viejecita decía, los dioses. Entonces estos hombres, esta anciana y estos dos hombres, no conocían al Señor. Ellos oraban porque querían, pero no al Dios conocido de la Biblia. Entonces es muy triste, hoy en día también hay personas que oran, pero no saben a quién están orando. Vamos a buscar Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Aquí hay 3, 6, 9. El número de, ¿cómo es el brasileño? Ronaldo, del fútbol. Hay 9 espacios libres. Si alguien quiere venir aquí adelante, pues yo creo que sería mejor, ¿no? Pero si no, pues nada. ¿Me escuchan bien ahí atrás? ¿Sí? Vale. Yo me preocupo por ustedes para que escuchen bien, por favor. No es por molestar, nada por el estilo. Yo quiero que escuchen bien, que estén cómodos y... Vale. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer juntos. 2, 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? ¿Seguimos? Vale, gracias. Aquí dice perseverad en la oración. Tenemos que perseverar nosotros en la oración, sí o sí. El Señor no nos ha pedido algo difícil, el cual nosotros podemos cumplir. Aunque es difícil aplicar a nuestras vidas lo que nos dice el libro de Colosenses, perseverad en la oración. Para algunos puede ser difícil, incluso para mí. Pero nosotros tenemos que obedecer. Porque si nosotros perseveramos en la oración, de verdad, incluso podemos tener esa comunicación directa con Dios. Eso es muy claro, ¿no?
Nosotros si permanecemos, si perseveramos en la oración, estamos cerca de Dios, continuamente. Pero muchas veces se nos hace difícil el perseverar en la oración. Muy difícil. Entonces, la oración es parte de los salvos. También es parte de Dios responder la oración o la petición que tiene un salvo verdadero. Si nosotros confiamos en lo que pedimos y confiamos que Dios responderá, Él lo hará. Pero hay que saber qué pedir también, ¿no? No es pedir por pedir. Tenemos que pedir realmente lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Por qué tenemos que orar? Nosotros oramos porque el primer punto es siempre, ¿no? Evangelio. Salvar almas. Nosotros a través de la oración podemos cambiar el corazón de alguna persona que tiene muy duro el corazón, así como una piedra. Solo la oración puede. Pero nuestra fuerza no. Es por eso que nosotros tenemos que perseverar en la oración. Muchas veces hay hermanos que perseveran en la oración de rodillas, arrodillados, ¿no? Incluso gimiendo el momento de orar, llorando con lágrimas. ¿Pero por qué? Porque piensan en el alma de aquella persona que no tiene la salvación. Porque el destino final sabemos muy bien para aquellos que no tienen la salvación. Es el eterno infierno. No hay otra. Eterno infierno o vida eterna. Es por eso que nosotros también, como hermanos, como hijos de Dios, hermanos en Cristo, tenemos que aprender a luchar de rodillas. Es difícil, ¿no? Si nosotros estamos en un campo de batalla, bueno, nos dan el arma o bien la espada, no lo sé. ¿Se imaginan luchar de rodillas? Complicado, ¿no? Sacrificado, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a orar de rodillas. Y Él escucha la oración. La Biblia dice que Dios escucha la oración del santo. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Lean ustedes, hermanos, por favor. 2, 3. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí hace mención 2 veces la palabra súplicas, con ruego. ¿Por quién? Por los santos. ¿Quiénes son los santos? Los renacidos, ¿no? Los que han renacido espiritualmente. ¿Por qué dice aquí con súplicas? Con ruego. Por favor, orar por los santos, para que la iglesia esté en constante comunión y con un solo corazón. Qué lindo sería, ¿no? Que nosotros sabemos muy bien que ya está muy pronto la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que todos los que hemos empezado, hemos partido desde un punto. Ese punto es el momento que recibimos la salvación. Pero nos toca llegar, ¿no? A la tierra prometida, Canaán, ¿no? Pero a medida que vamos caminando como iglesia, lleguemos todos juntos. Sería bueno, ¿no? Que nadie se pierda, que todos lleguemos juntos. Pero para ello, ¿qué es la clave? La clave es orar. Orar por la iglesia. Ustedes saben muy bien cuántos faltan aquí. ¿Cuántos han recibido la salvación hace muchos años, pero el día de hoy no están?
No sabemos por qué razón, ¿no? Entonces nosotros tenemos que orar por la iglesia, orar por los hermanos, con súplicas. ¿Qué pasa con aquellos que no oran? La oración tiene que ser un hábito para el salvo. Uno tiene que anhelar orar. Tenemos que preguntarnos en nuestro corazón, todos los días por la mañana oro, por las noches están orando. Estamos siguiendo el ejemplo de Daniel. Daniel oraba 3 veces, ¿no? Por la mañana, al mediodía y por la tarde. Pero nosotros tenemos la facilidad de orar cualquier momento, ¿no? Pero hay un momento especial en el cual estamos plenamente en un lugar silencioso, en nuestra habitación o muy temprano, orando a Dios. Pero luego también, el momento de ir al trabajo, caminando, podemos seguir orando en el corazón, ¿no? Entonces tenemos que meditar. ¿De verdad estoy orando? ¿Es un hábito el orar en mi vida? Porque si no oramos, es muy fácil que este corazón se endurezca. Y al endurecerse este corazón, ¿qué puede pasar? ¿Qué viene? El mirar, la murmuración. Este hermano, lo he visto en tal sitio. Murmuración, ¿no? El mirar, pero no el mirarnos a nosotros mismos. Es por eso que tenemos que evitar que este corazón se endurezca. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Somos muy débiles, ¿no? Necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a ver el libro de Salmo, capítulo 19, versículo 12. Salmo, capítulo 19, versículo 12. Salmo capítulo 19, versículo 12, voy a leer yo, dice: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hace un momento dije, ¿no? Cuando el corazón se endurece, el agradecimiento a Dios se pierde. Pero sí crece la murmuración. Claro ejemplo. No sé si la vez que vine aquí expliqué sobre el pueblo de Israel. Primero ellos, ¿qué hicieron? Agradecer a Dios por la salvación que tuvieron a través de Moisés. Pero apenas pisaron la tierra de Elim, el desierto, empezó la murmuración. Primero agradecieron y luego, ¿qué pasó? Murmuraron. Nosotros también tenemos que evitar que este corazón se endurezca. Evitar. El momento que nos demos cuenta, ya que el Espíritu Santo inmediatamente, ¿no?, nos redarguye, ¿no? Uy, esto estás haciendo mal, no estás haciendo bien. Inmediatamente tenemos que reaccionar. Estoy cambiando de parecer, mi vida, siento que me estoy volviendo, quiero estar por encima de otro. Inmediatamente tenemos que reaccionar. ¿Y qué hacer? Orar. Padre, por favor, este corazón, quiero que sea igual al tuyo. No el corazón de hombre, sino el tuyo. Porque el corazón de nuestro Señor, ¿qué es? Representa la humildad. Y Dios puede trabajar con aquellos hombres humildes. Entonces hay que reconocer inmediatamente nuestras faltas, nuestras debilidades, inmediatamente con la oración. Aquí el Salmo decía, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Luego dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántos errores, cuántos pecados ocultos tenemos hoy en día? Nadie sabe, ¿no? Ni ustedes saben los errores o pecados que yo tengo. Pero sí, ¿no? Sinceramente, cometemos errores todos los días. Absolutamente todos los días.
incluso sin querer, y tal vez algunos con intención, pero cometemos errores todos los días. Y quien conoce ese error es Dios. ¿Están bien, hermanos? Yo no estoy regañando a nadie, por favor, no se sientan tristes. Esta palabra también es para mí. Yo he estado meditando mucho en lo que es la oración y por sobre todo la humildad. Ayer tuvimos reunión de distrito en la iglesia de Madrid y participó una hermana querida, que ustedes también la quieren más que yo. No voy a decir el nombre, pero conté cómo Dios, la semana que empecé el día, hace días, en el trabajo, al llegar a mi trabajo, me dieron una dirección equivocada, los de Iberdrola. Yo llamé a mi jefe y le digo, mira jefe, no tengo... Yo ya había bajado todo el material de trabajo. Era un portal 10. Entré, hice una serie de recorrido profundo. Luego subí el ascensor, era la segunda planta. Yo ya había dejado todo el material, la herramienta, la máquina, y toco el timbre, el segundo B, y resulta de que me dice que está equivocado. Usted está equivocado. Pero esa es la dirección que tengo. Llamo a mi jefe y me dice, no, pero es que Iberdrola nos ha dado esa dirección. Yo digo, pero es que no es. Luego me dice, debe ser el comercial. Al final no hubo una respuesta clara que quién había puesto la dirección, esa dirección. Y la dirección era el número 19. Del 10 al 19 había que hacer un recorrido largo. Salir de la comunidad y lo que faltaba todavía. ¿Qué iba a hacer? Yo creo que Dios ha querido probar mi paciencia, ¿no? Y a la vez mi humildad. Y a la vez yo creo que Dios ha querido también que ore, ¿no? Decir, Señor, que hoy se me sea fácil el trabajo. ¿Por qué? Porque por la tarde tenía una visita. Teníamos que visitar a un hermano. Entonces yo quise hacer que, yo meditando esto, la oración, ¿qué pasó? Yo quise hacer con mi fuerza. Yo vi los metros cuadrados que había que hacer y dije, es muy fácil esto. Entonces voy temprano, estoy 7:30, 8 en punto, subo todas las cosas, 8 en punto empiezo. Pero mi pensamiento no vale nada. Entonces no oré, ¿no?, a Dios, porque ¿cuál era el propósito por la tarde? Hacer una visita a un hermano. Pero bueno, al final salió, pero tuve que hacer un recorrido largo. Pero entonces ahí medité sobre la oración, la paciencia y la humildad. Porque muy fácilmente a mi jefe le hubiese dicho, jefe, yo no lo voy a hacer porque es que esto parece un juego. ¿Cómo es posible que Iberdrola, una empresa grande, no tenga claras las direcciones? Y yo al cliente le pregunté si la dirección, le pedí que me muestre la factura y era tal cual el número 19, no así el 10. Entonces aquí cada uno se ha excusado. Pero al final, pues nada, reaccionando dije, no, Dios quiere probar. Entonces creo que también siempre es bueno orar antes de empezar a hacer algo. Vamos a buscar Filipenses, no quiero cansarles con mis historias, pero quiero que ustedes mediten, por favor, así como yo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Lean ustedes, hermanos, por favor, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. 2, 3. Gracias. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las personas que oran pueden sentirse aliviadas porque sienten que Dios los está ayudando en cualquier dificultad y necesidad. Un salvo inmediatamente, al entender que Dios está
con Él, inmediatamente vuelve y tiene esa paz en el corazón, esa tranquilidad. El Señor ha permitido por esta razón esto. Además, la persona de oración reflexiona sobre sí mismo sin culpar a los demás, porque se da cuenta fácilmente de sus debilidades o fallas ocultas, errores ocultos, así como leímos el Salmo, ¿no? Hace un momento. Por tanto, criticar o culpar a otros es una evidencia clara de que ese hermano o ese salvo no está orando. La gracia del Señor llega a las personas que oran. Y el Señor hace que el corazón de la persona se vuelva suave y por sobre todo brille, resplandezca. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón suave, ¿no? A la vez humilde. Ejemplo de humildad, Moisés. Pero qué mejor ejemplo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él, el único que nos dio ejemplo, ¿no? El momento en el cual lo crucificaban. Él oró, ¿no? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él oró. Pero nosotros, si hubiésemos estado en ese lugar, en ese momento, lo primero que hubiésemos hecho es hablar, gritar. Yo creo, ¿no? Yo pienso así, pero nuestro Señor no. Es un ejemplo de humildad. Vamos a buscar Salmo 119, versículo 8. Salmo capítulo 119, versículo 18. Salmos capítulo 119, versículo 18. Dice lo siguiente: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué es la ley? Es la palabra. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Y en el libro de Jeremías también hace mención lo siguiente, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no solo responde a la persona que ora bien, sino que también muestra las cosas grandes y secretas que no conocen. Es algo asombroso. Dios nos muestra todo su misterio que ya está aquí en la Biblia. Todo, absolutamente todo. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Pero qué clamamos a Dios? Yo creo que los que después de recibir la salvación, siempre clamamos a Dios, ¿no? Padre, quiero entender tu palabra. Leo la Biblia, pero no entiendo. Pero a medida que va pasando el tiempo, si nosotros perseveramos orando, Dios nos da ese entendimiento. El Espíritu Santo que mora en un salvo nos da el entendimiento. Pero aquí dice, clama a mí y yo te responderé. Si nosotros confiamos en esto, claramente Dios lo hará. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo antes no conocía muchas cosas de la Biblia. Y ahora tampoco. Me sigue faltando. Pero clamo a Dios de que, así como el apóstol Pablo, ¿no? Al inicio lo leímos, os ruego que oréis por mí. Y todos, ¿no? Nosotros, de verdad, nadie, absolutamente nadie, conoce al 100% la Biblia. ¿Por qué? Porque es amplio la Biblia. Pero vamos conociendo poco a poco, poco a poco. Al 100% aún no conoce nadie. No conocemos nada. Los pastores estudian mucho.
sacrifica mucho su tiempo, pero yo creo que también, si saben, aún falta llegar al 100%. Entonces nosotros aún no sabemos al 100% la palabra de Dios. No conocemos todo, pero poco a poco vamos conociendo. Vamos a buscar Salmos, capítulo 25, versículo 12. Salmo capítulo 25, versículo 12. Esta vez le voy a pedir a los caballeros que lean, por favor, el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 12. 2, 3. Vale, gracias. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Uno de los beneficios más grandes de la oración es que uno, en el momento de orar, puede evitar tomar decisiones equivocadas. Como les conté hace un momento, yo no oré el momento de hacer el trabajo que tengo que hacer en el mundo. Pero si nosotros oramos, el Señor está ahí. El Señor nos ayuda a tomar decisiones correctas. Y en el libro de Salmo, capítulo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor, Él dice, te haré entender. Nosotros, después de recibir la salvación, hemos entendido quién es el camino, quién es la verdad, quién es la vida. Cristo, ¿no? El Señor es el camino. El Señor es la vida. Y el Señor nos muestra el camino correcto, el cual nosotros tenemos que seguir. Pero antes a ello, tenemos que orar. El Señor también, aunque nosotros somos débiles, cometemos errores, pero Él sigue siendo bueno con nosotros. Evita muchas veces que elijamos el camino incorrecto. Él evita. Muchas veces podemos encontrarnos entre la espada y la pared el momento de tomar una decisión. Eso pasa, ¿no? Hay veces que algunos están buscando un trabajo. El momento de buscar el trabajo, no encontramos. Pero luego decidimos venir, pues nada, prefiero alimentar este espíritu con la palabra. Prefiero estudiar en la iglesia. Asisto a la iglesia, se presenta un seminario. Quiero asistir todo el seminario ya que no hay un trabajo. Pero ¿qué hace Satanás? Inmediatamente te pone 2 trabajos, con 2 ofertas de trabajo. Satanás hace eso. Y estás entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Si tienes 2 trabajos así, 2 ofertas que te hacen, lo primero, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Ver el sueldo más alto? No, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es orar. Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el trabajo el cual yo debo elegir? Pero orar de rodillas, ¿no? Señor, yo no quiero alejarme de tu iglesia, quiero seguir aprendiendo tu palabra. Por favor, indícame cuál es el camino correcto, cuál es el trabajo el cual debo elegir. Entonces, en todo momento nosotros tenemos que orar.
Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Esta vez las damas, por favor, a la voz de 3, 2, 3. Vale, gracias. Y Jabes fue ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. La madre de Jabes, después de su nacimiento, entendió cuál era el significado de Jabes. Aquí dice la palabra, por cuanto lo di a luz en dolor. Ella entendió el significado de Jabes, porque Jabes significa ansiedad, tristeza y preocupación. Ella dio a luz a Jabes. Quizás en ese momento Jabes tenía un sufrimiento también en su corazón, después de haber nacido. Tal vez por la muerte de su padre, tal vez tenía algún sufrimiento o dolor en su vida. Pero ¿cómo Jabes pudo superar todos los sufrimientos de su vida, todas las aflicciones de su vida? ¿Qué es lo primero que hizo Jabes? Vamos a ver el versículo 10. Leemos todos juntos. 2, 3. Vale, gracias. Dice que él Jabes invocó a Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Lo que hizo bien Jabes después de tener un sufrimiento, un dolor, una aflicción, es pedir ayuda a Dios. Él inmediatamente oró a Dios. Y Jabes fue bendecido por Dios, porque Dios escuchó su oración. ¿Qué hizo? Engrandecer su territorio. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de ese territorio, de ese terreno? Nosotros, después de recibir la salvación, también tenemos un pequeño terreno, ¿no? ¿Dónde? En la calle. Pero ¿por qué nosotros queremos pedir que ensanche nuestro territorio? ¿Para qué? ¿Para construir una casa? ¿Un chalet? No. Nosotros queremos ¿qué? Predicar el Evangelio. Lo que queremos es que el Señor ensanche nuestro territorio. Él nos muestra el camino en el cual nosotros, ¿dónde podemos predicar el Evangelio de salvación? Y si Dios, como Dios conoce todo, absolutamente todo de nosotros y nuestro corazón, Él verá nuestro anhelo. Señor, ensancha mi territorio. Ensancha por dónde, o muéstrame el camino por dónde debo caminar para predicar este Evangelio. El Evangelio verdadero. Y la respuesta la tendremos si anhelamos de verdad. ¿Están bien, hermanos? Si quieren un poquito, pueden estirar los brazos. Por favor, no quiero que nadie cierre los ojos. 30 segundos, por favor. Vale, ¿ahora están bien? Vale.
Entonces, Jabes fue un hombre bendecido por Dios, un hombre al cual Dios utilizó. Así también a nosotros Dios quiere utilizarnos. Vamos a buscar Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Voy a leer yo, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí también hace mención la palabra oraciones. Ellos perseveraban. Estos hermanos perseveraban en la oración. La oración nos ayuda a crecer en nuestra fe. La oración de un salvo ayuda a que su fe pueda crecer día tras día. Otra cosa importante, ¿cómo puede crecer nuestra fe? Cuando prestamos un servicio, ¿no? Un pequeño servicio dentro de la iglesia. Nuestra fe también puede crecer. ¿Por qué? Porque al prestar un servicio vienen muchas pruebas, ¿no? Muchas pruebas. Uno quiere servir bien. Primero servir bien al Señor y luego servir a los hermanos. Pero si tú quieres hacer bien, servir bien, siempre hay algo, ¿no? Alguien siempre observa, dice, pero ¿por qué? Yo lo hubiese hecho mejor. ¿Por qué no lo puede hacer así? Es muy natural del hombre, ¿no? Entonces vuelvo a reiterar, si de alguno de los hermanos salen estas palabras de su corazón, ¿qué hay que hacer? Orar por ese servidor. No hay otra. Así como dice el libro de Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros, ¿cómo podemos cambiar el corazón de nuestro esposo o nuestra esposa? ¿Forzando a que cambie? No, imposible. Solo a través de nuestra oración. Pero algunos pueden esperar una respuesta rápida. ¿Pero por qué si estoy orando durante tanto tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y nada, no hay respuesta? Pregunten a Dios a través de la oración. ¿Por qué? Dios quiere que seamos pacientes, ¿no? Pero si confiamos plenamente en que Dios es el Creador, el Todopoderoso, pues Él lo hará a su debido tiempo. Él puede cambiar todo. Solo nos queda a nosotros orar. No hay otra. No hay otra respuesta. Es la única respuesta. Yo no puedo cambiar a nadie. Y eso lo tengo claro. Alguna vez he querido que alguien participe de un seminario bíblico. Incluso yo creo que todos los hermanos, ¿no?, que piensan en el alma de las personas dicen, no te preocupes, yo te voy a pagar esto, ven, pero por favor escuche el seminario. No, es que el día tengo que trabajar, me pagan el día tantos euros. No te preocupes, pero ven, por favor. Pero ni así. Por más que le ofrezcas cosas, no quiere. Porque un hermano, un salvo verdadero, de verdad, anhela salvar el alma de la persona. Pero ¿qué pasa a la persona a cual quieres invitar? Dice, no, por más que le quieras dar todo, no acepta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es orar para que Dios cambie ese corazón de piedra, ese corazón duro. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11.
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Perdón. 1:11. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 11. 1:11. Voy a leer yo. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí podemos ver las palabras del apóstol Pablo. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. La oración es la mejor manera para ayudar a aquellas personas que no conocen al Señor, para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo pidió, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. También, la oración es la mejor manera para ayudar al pastor. Es la clave fundamental para ayudar al pastor. Siempre tenemos que orar por el pastor y pensando, Padre Dios, ¿qué tienes preparado para mí el día de hoy a través de tu Hijo, que es el pastor? ¿Qué palabra? Yo creo que en casa también orarán por Pastor Julián. Yo creo que se enteran todos, ¿no? Según el plan mensual, aunque muchas veces cambia. Y decir, pastor, en su oración, ¿no? Espero el pastor pueda dar las palabras adecuadas a la necesidad de cada hermano de la Iglesia de Madrid. Cada iglesia tiene una necesidad, pero nosotros a través de la oración podemos pedir a Dios que la palabra que prepare algún pastor sea de acuerdo a la necesidad de cada iglesia. Nosotros no sabemos la necesidad que hay en cada iglesia, pero Dios sí. Yo no sé la necesidad que tienen ustedes. Tal vez quieren una prédica el cual, no sé, que llene su corazón. No sé la necesidad que tienen ustedes. Cada iglesia tiene una necesidad. Es por eso que nosotros tenemos que ayudar al pastor con la oración. ¿Les parece, hermanos? Podemos firmar un documento y comprometerse. No, ¿verdad? Pero el Señor, nuestro Padre Dios, conoce todo esto. También, como a su momento dije, ¿no? Cuando Dios da un servicio a un hermano para guiar la iglesia, para cuidar a los hermanos, también es necesario que oremos. Muy pronto tendremos el retiro de verano. Todos están apuntados, ¿no? ¿Sí? Sí, a ver, he visto mover cabezas por aquí, por allá. Es el anhelo que tenemos nosotros, ¿no? De participar del retiro de verano. Es un retiro en el cual trabajamos todos juntos. ¿Por qué? Porque este retiro es sobre salvación. Muchos de nosotros seguramente llevaremos a algún invitado o alguna persona el cual ha escuchado un seminario bíblico, pero está todavía un poco no seguro de su salvación. Entonces, con este seminario, pues puede confirmar su salvación. Pero nosotros preparamos con oración, ¿no? Ya que creo que seremos más de 802 personas quienes participarán, entre invitados y hermanos. Entonces, lo que yo quiero pedir a la iglesia de Tarancón es que, por favor, ore mucho por los servidores. Por cierto, quiero dar las gracias a la iglesia de Tarancón porque también participarán de la comida.
Entonces nosotros los hermanos estaremos pendientes hoy. Qué rica comida harán. Iglesia de Tarancón. Entonces, para ello, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el ingrediente principal para preparar la comida? El mejor sazón que puedas poner a la comida. Nuestro sacrificio, nuestra fuerza, dar lo mejor, comprar la mejor verdura, lo mejor, o dar así en cantidad. El mejor sazón que un hermano puede dar el momento de preparar la comida es el amor. El amor. Si de verdad nosotros preparamos el alimento para los hermanos con mucho amor, todos se van a chupar los dedos. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque hay amor. Y claro, por sobre todo la oración. Ahí tiene que estar la oración. Perseverando en oración. Entonces, por favor, Iglesia de Tarancón, ore mucho por sus servidores, el cual van a participar en el comedor, en la cocina del centro de retiro, y también por los hermanos quienes van a participar. Siempre es bueno el momento de nosotros de conseguir algún trabajo nuevo, nuevo, algún trabajo, el momento de querer firmar el contrato, siempre decir a nuestro jefe, ser sinceros. Jefe, yo le voy a pedir exclusivamente 2 permisos especiales en el año. Y el jefe dirá, ¿pero cuál? ¿Qué? ¿Tienes cumpleaños o algo? No, jefe, tengo una fiesta importante. ¿Pero eso dónde es? Bueno, luego damos la explicación, pero yo necesito un permiso en verano y en invierno. Las fechas, jefes, son más o menos aproximadas a estas fechas. Es mejor siempre el primer momento, el primer día. Y hay que ser sabios, ¿no? ¿En qué momento decirlo? Porque el jefe debe estar de buenas, ¿sí, jefe? Y ya lo tienes apuntado. Eso es de un hermano salvo. Ese es el corazón. Porque anhelamos estar en comunión. Nos encontraremos con muchos hermanos después de mucho tiempo. Todas nuestras iglesias estarán. Nosotros estamos cerca, no estamos tan lejos, pero vendrán hermanos de Lanzarote, de A Coruña. Lanzarote, una isla, ¿no? El cual tienen que utilizar sí o sí avión. No pueden venir con coche, por tierra. Hermanos que vienen de lejos. Entonces nosotros, más bien, ¿qué tenemos que hacer? Esperarlos a ellos y darles la bienvenida. Pero para esto hay que orar. No hay otra. Tenemos que orar. Vale, mis hermanos. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:17. Este versículo yo creo que lo saben todos. Pero buscamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Este versículo lo pueden memorizar, que es muy corto, ¿no? Vale, vamos a leer fuerte a la voz de 3, 2, 3. Orad sin cesar. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo exhortó diciendo a los de Tesalonicenses, orad sin cesar. Pero ¿cómo puede una persona orar sin cesar? Este versículo significa orar sin cesar, estar completamente cerca de Dios. Estar en comunión constante con Dios. Orar sin cesar. Y por sobre todo, en todo momento pedir la ayuda a Dios. Por eso dice, orar sin cesar. Nosotros solamente debemos apoyarnos en Dios, el único. No hay otra manera.
¿Saben cómo existió Satanás? ¿Cómo apareció Satanás? A través de la soberbia, ¿no? Satanás, un ángel, ¿no? Pero un ángel caído. En él entró la soberbia. Él quiso ser igual a Dios. Quiso ocupar su lugar. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué él decidió ser igual a Dios? Yo creo que primero, ¿no? Vio cuán grande era Dios. Pero a la vez, ¿el que hizo? Alejarse de Dios. En nuestra vida también, si nosotros nos alejamos de Dios, la Biblia dice orar sin cesar. Si oramos, imposible poder alejarnos de Dios. Pero si no oramos, muy fácil podemos actuar igual que Satanás. Alejarnos de Dios. Y tal vez en algún momento nuestro corazón se engrandezca. Queramos ser superiores a los demás. Eso es algo muy peligroso de un hermano salvo. Muy peligroso. La soberbia. Yo creo que todos meditamos, ¿no? La soberbia, la palabra soberbia. Yo también medito mucho. Porque Satanás es muy astuto, ¿no? Sabe cómo pinchar. Sabe cómo actuar. Sabe dónde, en qué momento. Él es muy astuto. Pero ¿cuál es nuestra fuerza? La oración. Nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Libro de San Mateo, capítulo 4. Él fue tentado por Satanás. Pero él siempre decía en su palabra, ¿no? Escrito está, escrito está. Entonces, nosotros también perseverar en la oración, orar sin cesar. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6, dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Nosotros tenemos que reconocer a nuestro Dios en todos nuestros caminos. Vamos a ver cómo podemos orar a Dios correctamente. Busquemos Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Capítulo 16, versículo 9. ¿Alguien aquí en la iglesia es oftalmólogo? ¿Nadie? Jóvenes, ¿están estudiando ahora alguno de ustedes oftalmología? De las gafas. Yo ya necesito unas gafas porque de verdad las letras ya no veo mejor del ordenador. Me hace mucha falta, de verdad. Aquí no lo cojo porque es un poco caro las gafas, ¿no? Muy costoso. Por eso siempre pregunto, ¿alguien está estudiando oftalmología? Vale, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Vamos a leer juntos. 2, 3. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. La primera parte dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor
de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los cristianos oran, pero es importante orar a Dios para que Dios pueda responder esa oración. Porque aquí dice, su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios es santo, ¿no? Santo, santo, santo. Él también quiere que nosotros seamos santos. Un hombre fiel de Dios, bueno, la Biblia se menciona muchos hombres fieles, el cual Dios oyó la oración de cada uno de ellos. También, ¿qué nos enseña esto? Estos hombres fieles también nos enseñan que nosotros también tenemos que ser fieles al Señor, para que nuestra oración sea escuchada. Pero si estamos andando, caminando en pecado, Dios tapa su oído. Entonces Dios escucha la oración de los fieles. Entre comillas, vuelvo a reiterar, no somos perfectos, cometemos errores, pero un salvo, ¿qué tiene que hacer después de haber cometido algún error? Inmediatamente, ¿qué? Confesar, ¿no? El libro de Primera de Juan nos enseña, ¿no? Ese libro está exclusivamente escrito para los salvos. Confesar. Esto no significa que tengamos que ir a la iglesia católica y confesar nuestros pecados al cura. No. Confesamos nuestro error o delito a Dios. Un salvo. ¿Para qué? Para volver a tener la comunión con Dios. Porque a través de un error, si nosotros no confesamos ese error, hay esa separación entre Dios y nosotros. Ojo, Dios y los salvos. Pero para volver a tener esa comunión, sí o sí, tenemos que pedir, Padre, lo siento, hoy he cometido un error. He estado saliendo de la estación de metro, corriendo, estaba muy apurado porque a la hora del trabajo ya estaba muy a la punta y justo abrieron las puertas y ¡pim! Me di un golpe con una persona. Inmediatamente este corazón reaccionó, oye, ¿qué pasa? un error sin querer, ¿no? Pero de tu corazón sale, ¿no? O en cualquier cosa, en el trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un salvo verdadero tiene que orar a Dios y pedir, Padre, lo siento, este corazón. Otra vez, hay que confesar. Entonces, una pregunta. Uy, las preguntas a mí también me dan miedo. Cuando en la autoescuela me dicen una pregunta, yo digo, siempre miro abajo, buscando algo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, nos dio la manera de orar. Primero dice, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ¿quién puede decir Padre nuestro que estás en los cielos? Los salvos verdaderos, los hijos de Dios. Si hay alguna persona que viene por primera vez, no se sienta ofendido o ofendida. Pero la Biblia dice que nosotros, los salvos, somos hijos de Dios. Eso dice la Biblia. Entonces lo que hay que hacer es nacer de nuevo, como dice la Biblia, espiritualmente, para ser un hijo de Dios. Porque los que no tienen la salvación, siento ser muy sincero, la oración no puede ser escuchada por Dios. ¿Por qué? Porque no es su hijo. Un hijo a quien ora a su padre. Un hijo a quien pide algo a su padre, ¿no? Dentro de la familia. Yo no puedo pedir
a mi tío algo. Si necesito algo, tengo que pedir a mi padre. Papá, perdón. Papá, necesito unas zapatillas Nike. Y mi padre en confianza me dirá, hijo, no tenemos para unas zapatillas Nike, tenemos para una imitación Nike. Pero puedo pedirle en confianza a mi padre, porque es mi padre. Pero a mi tío ni por casualidad puedo decirle algo. Entonces, los salvos podemos pedir en confianza todo lo que queramos a nuestro Padre Dios. También, hace un momento dije, ¿no?, que la oración de uno que no es salvo, Dios no escucha. Pero, entre comillas, puede escuchar la oración ¿de quién? De un pecador. Uno que no es salvo y cree que Dios es creador de todas las cosas, pero no tiene salvación, perdón, Dios puede escuchar su petición de ese pecador. Pero ¿por qué puede escuchar esa oración de ese pecador? Porque ese pecador, ¿qué busca? Busca cómo recibir la salvación. Esa oración sí puede oír. Ejemplo claro, ¿no? Libro de San Lucas, capítulo 18. 2 hombres que oraban. Ese pasaje es muy común. Claro. Ese pasaje es muy común. Pero nos enseña mucho que Dios escuchó la oración del pecador. Había, ¿no?, un publicano y un fariseo. Los dos eran pecadores. Uy, un poquito de agua, creo que me está saliendo el gallo.